Bien, vamos a seguir avanzando en otras noticias. Estamos en vivo a través de CNN y Chilevisión cuando son las 11:36. El presidente Boric firmó el proyecto ayer para adherir al acuerdo de Escazú. La iniciativa ahora debe ser discutida en el Congreso y para ahondar en este tema vamos a tomar contacto con la directora del Centro Ambiental de la Universidad de Chile y también de Espacio Público, Valentina Durán. ¿Cómo está, Valentina? Buenos días. Muy bien, Fresia, muchas gracias. Gracias, Valentina, por estar con nosotros, porque ayer hubo muchas muestras de emoción por la espera, ¿no? No se firmó en el gobierno anterior. ¿Se puede compensar este tiempo de más de un año y medio en que no se estaba adhiriendo al acuerdo de Escazú? Bueno, yo creo que vamos a recuperar un tiempo perdido, ¿no es cierto? Por una parte, el efecto internacional que esto tuvo para Chile, de dejar de liderar un proceso en que Chile siempre había empujado por un tratado internacional vinculante y ambicioso. Pero quizás si es que miramos el lado positivo, ahora mucha gente sabe lo que es el Acuerdo de Escazú y por qué es tan importante asegurar el derecho de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, y también la cuestión del entorno propicio para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Así que ahora vendrá el momento de preparar un plan de implementación para el Acuerdo de Escazú que puede contener tanto medidas administrativas inmediatas como medidas legislativas. Y por cierto, me imagino que va a ser un proceso participativo, como es el espíritu del Acuerdo de Escazú. Ahora, Valentina, ¿cómo prevé o proyecta la discusión en el Congreso? Porque las diferencias en algunos sectores siguen siendo prácticamente las mismas. ¿Qué incidía? ¿Por qué no se firmó en el gobierno anterior? ¿Esto podría influir en decisiones de otros países limítrofes, por ejemplo? Decían ellos, mencionaban Argentina, Bolivia. Y ahí no sé qué tanto han flexibilizado las posturas de los sectores. Yo veo con buena cara la discusión en el Congreso, veo que hay parlamentarios de los distintos sectores que están abiertos porque ya entienden que en este contexto de crisis climática, de crisis ecológica grave, no podemos retroceder y el sentido de urgencia, como decía ayer la ministra Maysa Rojas, es una cuestión que todos debemos tener en cuenta. Esto obviamente que tiene efectos en otros países, afortunadamente Argentina ya es parte del Acuerdo de Escazú. Yo confío en que va a haber una comprensión y es muy importante que todos quienes opinen sobre el Acuerdo de Escazú, que los parlamentarios realmente lo lean bien y lo entiendan, porque este es un acuerdo que busca la paz, finalmente tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible, de tener Estado de Derecho, paz, instituciones sólidas que nos permitan crear un buen clima tanto para la inversión como para el diálogo nacional, para las políticas públicas y que también le dé la certeza a todas las personas de que el país va a buscar progresivamente asegurar condiciones para poder participar de las decisiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana y participar de manera informada. Yo tengo confianza de que se va a obtener, porque esto es como el trámite de una ley, ¿no? Cuando se aprueba un tratado tiene que seguir el mismo camino de una ley en el Congreso, solo que no se pueden discutir los términos porque se acepta como un solo paquete, digamos. Entonces, yo confío en que va a obtener más que la mayoría absoluta para que se pueda depositar ante la Secretaría de Naciones Unidas y 90 días después nosotros podamos ser un Estado parte del Acuerdo de Escazú. ¿Y cuáles son quizás las mayores resistencias? Quizás tiene que ver con que muchos de estos acuerdos o tratados en pro del medio ambiente hay resquemores en cuanto o al crecimiento, a llevar a cabo proyectos, o porque idealmente es siempre la consulta con las comunidades o lo que se establece, por ejemplo, en este tratado. ¿Por qué habitualmente esa resistencia permanece, Valentina, a su parecer? Yo creo que todavía hay personas que creen que la protección al medio ambiente o la participación ciudadana son obstáculos para el crecimiento, para el desarrollo, cuando es todo lo contrario, finalmente son condiciones de un desarrollo sostenible. Yo creo que son prejuicios, yo creo que además se han levantado muchos riesgos imaginarios. Fue muy sorpresivo porque cuando el presidente Piñera decidió no firmar, había consenso, esto se había tomado, se había negociado durante las administraciones de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, así que yo creo que todas estas aprensiones se van a ir despejando. Europa tiene un acuerdo similar que es el acuerdo de Aarhus. Este acuerdo se hizo un poco a imagen y semejanza del acuerdo de Aarhus, con algunas mejoras, adaptándolo a nuestra región de América Latina y el Caribe. Y en Europa la verdad es que ha funcionado muy bien.
y no han habido, por ejemplo, nunca litigios entre los países por falta de cumplimiento de la Convención de Aarhus. En general, las aprensiones que también existen, Fresia, y que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, es que nos vamos a ver envueltos en litigios internacionales. Ese es un riesgo imaginario y yo lo descarto completamente. ¿Y eso, y por qué se puede tajantemente descartarlo, Valentina? Porque va a ser súper bueno aclararlo cuando fue, sobre todo, uno de los argumentos que más se utilizó la administración anterior para no adherir a Escazú. Claro, porque el acuerdo de Escazú tiene una forma de resolución de controversias que la tenemos en otros tratados, por ejemplo el Tratado de Minamata, que es sobre el mercurio, que lo adoptamos hace 2 años, adherimos a ese tratado, que consiste en que si hay diferencias entre las partes sobre la interpretación del tratado o su aplicación, se debe dialogar. Luego hay un comité de aplicación y seguimiento que también busca el diálogo. Y las partes, solo si quieren, pueden manifestar que están disponibles para resolver cualquier controversia ante la Corte Internacional de Justicia o en un arbitraje internacional. Pero eso es facultativo. Si las partes no quieren, no se van a someter a esa forma de resolución de controversias. Por lo tanto, primero, el sistema de resolución de conflictos no nos lleva necesariamente a los tribunales internacionales. Y en segundo lugar, las hipótesis de diferencia entre los estados por el cumplimiento de este tratado son realmente inverosímiles. Este es un tratado que busca que los países vayan elevando sus estándares de acceso a la información, a la participación, a la justicia ambiental y de protección de los defensores. ¿Y qué tienen que hacer los estados entre ellos? ¿Cuáles son las obligaciones recíprocas? Cooperar, mostrar buenas prácticas. Por lo tanto, es muy difícil que un estado le diga, oye, tú no cooperaste conmigo en compartir tus buenas prácticas en acceso a la información. ¿Te fijas, Fresia, que son hipótesis que muy difíciles de que se realicen? Sí, yo escuchaba ayer al ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y señalaba, decía, ojalá reivindicar ahora en la consulta de las comunidades, y no solo las consultas, sino que hacerlos en momentos oportunos, no hacerlos... Ponía él el ejemplo en el mes de febrero, por ejemplo, o no sé, en momentos en que o las comunidades no están, porque es época, no sé, de vacaciones en febrero, u otros motivos que no son oportunas. Finalmente, cuando se hace una consulta en las comunidades, se espera que sea participativa. Es lo mínimo que uno pudiese esperar, ¿o no? Claro, nosotros tenemos en general, si nos comparamos con otros países de la región, tenemos estándares de acceso a la información, a la participación, pero nos estamos comprometiendo con este tratado a progresivamente ir mejorando esos estándares, porque no basta, por ejemplo, con que se publique que se aprobó un proyecto, en el caso de los proyectos de inversión, en el diario oficial, y que se difunda en una radio que nadie escucha, y por otra parte que se difunda a través de una información muy técnica. Eso se tiene que ir mejorando paulatinamente, tanto cuando se difunde la aprobación de un proyecto como cuando se está discutiendo una norma de calidad de emisión o un plan regulador. Todas las decisiones que tengan que ver con medio ambiente deben entregarse de una manera lo más clara posible, y eso es un camino, obviamente, que no se parte comunicando de manera simple y fácil desde el día 1. Pero, por ejemplo, yo a lo mejor no voy a tener el incentivo de participar en la discusión de una norma cuando lo que se discute es cuántos microgramos por metro cúbico de un contaminante son tolerables. Yo puedo no entender eso. Lo que sí yo puedo entender es que yo quiero un nivel que sea seguro para mis hijos, para mi salud. Entonces es importante que se vayan mejorando los estándares de comunicación y de transparencia. En el fondo, el Acuerdo de Escazú plantea un objetivo y lo que pide es que los países se comprometan a ir progresivamente mejorando sus estándares de acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia. En el fondo, lo que busca es crear un clima de paz, un clima de entendimiento que disminuya entonces la conflictividad. Por eso que yo creo que es un acuerdo que, lejos de provocar mayor judicialización, una implementación adecuada del espíritu del Acuerdo de Escazú, lo que debiera lograr es un clima más pacífico para todos los ciudadanos y ciudadanas, y para el desarrollo de los proyectos de inversión también, por cierto. Valentina Durán, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Además, nos vamos a quedar atentos a este debate en el Congreso. Discusión inmediata se ha dado y se anunció ayer precisamente para que se discuta rápido, no pase lo que ha pasado en otros países, que se ha postergado también el debate. Gracias, Valentina. Muchas gracias, Fresia. Nos vemos.